Medios de transporte. El término transporte se utiliza para designar el movimiento que una persona, objeto, animal o fenómeno natural puede hacer desde un lugar a otro. El transporte puede realizarse de muy diversas maneras, aunque normalmente la idea de transporte se relaciona con la de los medios de transporte, es decir, aquellos vehículos que sirven para transportar o trasladar personas u objetos. Carretas. Una carreta es un tipo de carro. En el caso específico de las carretas, son carros estrechos y de gran longitud que tienen un plano que se extiende hasta la zona donde se realiza la sujeción del yugo. Las carretas son vehículos que se desplazan por tracción animal. Muchas veces el animal elegido para tirar de una carreta es un caballo, aunque también pueden utilizarse bueyes, mulas u otras especies. Durante muchos años, las carretas y otros tipos de carros fueron el principal medio de desplazamiento de los seres humanos. No solo permitían el traslado de personas, sino también de mercaderías y de otros tipos de carga. Bicicleta. El término bicicleta es aquel que se usa para denominar a un tipo de vehículo, normalmente de uso individual, aunque algunos modelos admiten transportar una persona más, cuyas características principales y más salientes son que posee dos ruedas, movidas por dos pedales y una cadena, y que se accionarán ellos a través de la fuerza que ejercen las piernas de quien los moviliza. Los orígenes de la bicicleta se remontan a las primeras civilizaciones egipcias, chinas e indias. Hacia finales del siglo XVIII se realizó una presentación de un aparato bastante símil a la bicicleta en la famosa corte de Versalles, y sería recién durante el siglo XIX en el cual aparecen más modelos, aunque bastante alejados de lo que conocemos hoy en día como bicicleta. De todas maneras, como apreciamos, su origen es ancestral. James Watt fue una persona con amplios conocimientos en matemáticas y gran experiencia en reparación de máquinas. Un día le tocó reparar una máquina de vapor. Notó la merma de su rendimiento por la cantidad de vapor que se desperdiciaba y buscó la manera de evitar el continuo calentamiento y enfriado del cilindro de pistones. Halló la solución en 1765, un condensador separado que evitaría la constante pérdida de energía. Este fue el primer y más importante de los inventos de Watt. Motor de combustión interna. Eugenio Barsanti, nacido en Pietrasanta, es el que inventó el motor de combustión interna, pero la patente le fue arrebatada. En los años del motor de vapor, él pensó en la explosión de un arma y utilizó la explosión para funcionar un motor, sustituyendo la pólvora con un gas o un líquido inflamable. Era solo teoría, pero en Florencia, colaborando con el ingeniero hidráulico Matteucci, Barsanti tenía los medios para transformar la idea en un motor real. Los dos depositaron su primera patente en 1854, pero el motor construido en Florencia en los talleres de Bernini nació solo el 19 de septiembre de 1860. Era un motor de 20 caballos. El descubrimiento fue enorme. Barsanti y Matteucci fundaron una empresa para la explotación de su motor, la primera en el mundo. El motor de combustión interna es un motor térmico en el que una parte de la energía liberada en quemar el combustible se transforma en trabajo, es decir, en movimiento. El motor diésel y el motor de explosión son dos ejemplos. Los gases producidos por el motor se expulsan fuera del vehículo a través del tubo de escape. Uno de los inconvenientes de este tipo de vehículos es el bajo aprovechamiento que hacen del contenido energético de los hidrocarburos, ya que no aprovechan más que el 30% de la energía producida. El primer automóvil con motor de combustión interna se lo debemos al ingeniero alemán Karl Benz, quien el 29 de enero de 1886 patentó su triciclo motorizado. El singular invento alcanzaba una velocidad máxima de 16 km por hora, constaba de una propulsión de gasolina y de 3 ruedas, de llanta de acero y caucho sólido, las cuales eran un diseño propio de su fabricante. Vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico es un vehículo propulsado por uno o más motores eléctricos.
Un vehículo eléctrico puede alimentarse a través de una fuente externa de que suministra energía eléctrica, o pueden ser autónomos al tener instalados baterías, paneles solares o un generador eléctrico que transforme un combustible en electricidad. En el siglo XXI, los vehículos eléctricos resurgen debido al desarrollo tecnológico y a la masificación de las energías renovables. Se espera que los vehículos eléctricos aumenten de un 2% en 2016 al 22% en 2030. Automóvil híbrido. A un auto se le denomina híbrido cuando es impulsado por dos motores que pueden ser de distintas naturalezas. Por ejemplo, un motor de combustión interna y uno o hasta dos de tipo eléctrico. Con esta configuración, el auto puede aprovechar ambas fuentes para obtener energía y moverse de forma económica, sin sacrificar su rendimiento. Un vehículo híbrido incluye varios componentes, como un generador para guardar la energía sobrante que utiliza el motor de combustión interna, así como una batería, que es adicional a la de 12 voltios, que puede ser de plomo y ácido, níquel y metal hidruro, o níquel y cadmio. También encontramos una computadora interna que gestiona todos los elementos. Son ideales para las grandes ciudades, ya que te permiten recorrer grandes distancias y aprovechar el funcionamiento eléctrico. Además, en la Ciudad de México, este tipo de autos podrían circular todos los días y no pasar por el trámite de verificación. Tren. Un tren es un medio de transporte que se caracteriza por estar formado por una combinación variable de vagones, una locomotora que los dirige y por ir sobre rieles de distinto tipo. Generalmente circulan sobre carriles permanentes para el transporte de mercancías o pasajeros de un lugar a otro. El tren fue uno de los primeros medios de transporte no manual, ya que surgió a partir de los avances de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII. Tren convencional. El tren convencional es un vehículo compuesto por una serie de vagones o coches acoplados entre sí y remolcados, y remolques, por una locomotora o bien por coches autopropulsados, dirigidos por una serie de carriles u otras vías destinadas. Tren de levitación magnética. El tren de levitación magnética o tipo Magnetic Levitation es un sistema de trenes que incluye la suspensión, guía y propulsión utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión a base de la levitación magnética. La principal ventaja de este tipo de métodos es que es mucho más rápido, suave y silencioso que cualquier otro tipo de sistema de transporte público convencional. Además, al evitar el roce y fricción de los elementos, tanto la velocidad como el uso de energía es mucho más aprovechable. Tren bala. Un tren de alta velocidad que se abrevia TAV, tren rápido o tren bala, es aquel que alcanza velocidades iguales o superiores a 200 km sobre hora. Sobre líneas existentes actualizadas y 200 km sobre hora sobre líneas específicamente diseñadas para tal efecto. En todos los casos se trata de vehículos y vías férreas desarrolladas de forma conjunta, dado que las velocidades alcanzadas requieren de técnicas específicas. El tren de alta velocidad está considerado como el medio de transporte más seguro del mundo, por delante del avión.